Hola a todos, soy Julián Arzanjian de Fundación Meridiano. En esta oportunidad me encuentro con Arturo Brusoni, licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de La Matanza, docente y director de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Universidad Provincial de Ezeiza, por motivo del lanzamiento de la revista Enclave, edición Pandemia, en una coyuntura como la que estamos atravesando y donde se inscribe la contribución de Arturo en esta edición sobre las dinámicas del comercio internacional, la reconfiguración del sistema financiero, en un título que se llama Hay un mañana tras el COVID-19, la hora de la reconversión. Gracias, Julián. Te agradezco mucho, porque la verdad es un lindo espacio y muy bueno para nuestra universidad, que es tan joven y con tanta fuerza, así que la verdad el agradecido soy yo en este caso. Bueno, Arturo, gracias por estar acá, por tener la oportunidad de dialogar un poco sobre estas temáticas que nos atraviesan, en el sentido de cómo se reconfigura, cómo se reubica el orden mundial en el sentido de la economía, de la ciencia de producción. Y bueno, quería arrancar un poco a hablar de este tema en un sentido general, sobre el impacto que tiene el avance del COVID-19 y las políticas de confinamiento que se van disponiendo en los estados, que fue bueno, el común denominador de las políticas que se adoptaron a nivel doméstico, y cómo esto tiene un impacto en el sentido de la oferta y la demanda mundial. Cómo es esto de que se estuvo hablando en ciertos debates de una desglobalización o un retraimiento de los capitales productivos, sobre todo, y que configuran las cadenas globales de valor, sobre el impacto que tiene el COVID en esto, y bueno, cómo se puede montar este orden cuya arquitectura está diseñada por cadenas globales deslocalizadas, que justamente uno de los epicentros tuvo lugar en China. Y en ese sentido, ¿cómo es que se puede rearmar esta dinámica, especialmente refiriéndonos al comercio de bienes? Sí, lo primero que veo, que noto, obviamente es la coyuntura, es como que, y además en temas de salud, es como que no hay tiempo que perder. Entonces la sensación que tengo es que supongo que hay como un acuerdo implícito entre las naciones, de decir, bueno, esto está por encima de los acuerdos preestablecidos y las urgencias, sobre todo de temas de salud, no se pueden posponer. Lo que nosotros a través del espacio en el que trabajamos y demás, que tenemos mucha interacción con embajadas, la mayoría de ellos nos comentan siempre de que buena parte de su cadena productiva, esto de comprar bienes intermedios para después procesarlo en sus países y exportarlos con valor agregado, muchos de esos productos o de insumos farmacéuticos provienen de China, hablando de ibuprofeno, hablando del paracetamol, algunos países del centro de Europa, sobre todo. Entonces lo que nos dicen es que la logística, los tiempos, los costos, les implica a ellos tener que pensar al menos en este momento en el que estamos ahora, cambiar de proveedores, es lo de mínimo. Y pensando en un futuro que la verdad no es muy prometedor, por lo menos es lo que nos deja interpretar, es que a mediano plazo va a necesitar también de una sustitución de importaciones. Es decir, no sé si, no estoy en condiciones de asegurar de que esto vaya a ser una reconfiguración en un largo plazo, pero por lo menos en un corto y mediano plazo sí va a implicar al menos un movimiento interno entre el abastecimiento que tienen las multinacionales y también mezclado con la diplomacia y la paradiplomacia que se ejerce entre los países y los acuerdos lógicos que hay, ¿no? Pero lo que uno toma de eso es que la preocupación que ellos tienen en el largo plazo es lo que a nosotros nos queda, digamos, es decir, ya están pensando en sustituir importaciones y no digo plantarse a China, pero sí por lo menos decirle, mira, esta parte de la producción voy a tener que comprarla de otro lugar y demás. Eso la verdad nos tiene que ser por lo menos alarma para nosotros que estamos desde este otro lado del globo. Así que yo creo que eso sería lo más interesante. No me animo a decir de que va a haber una reconfiguración desde el plano de lo multilateral, pero sí, por lo menos en un corto y mediano plazo, de repensar estas cadenas de abastecimiento y de distribución, sobre todo atravesado lo que tiene que ver con la salud y la economía que es inherente a ello, lógicamente.
Se comparte un poco el panorama eh, de, que, de que es algo coyuntural, pero que sin embargo hay dinámicas que prefiguraban, especialmente esto de la sobreproducción o de la saturación productiva, con la gran emergencia del Asia-Pacífico, y que tenemos un punto de referencia en la crisis 2008, cómo el sistema mundial puede absorber esto, teniendo en cuenta lo que mencionas en el artículo, que es el desbalance o el desacople que hay respecto del capital financiero eh, en relación al productivo y cómo esta dinámica termina siendo o termina apuntando a una mayor fragilidad. Teniendo en cuenta que, bueno, que es un problema estructural de la economía mundial y que la pandemia viene a acentuar, ¿cómo crees que se pueden dar estas dinámicas y cómo pueden actuar los estados también para regularizar o tener algún tipo de injerencia sobre un capital financiero que avanza en este sentido? Yo siempre voy hacia los puntos y los hitos, digamos, en el comercio internacional, la economía internacional, que son los que cambian los paradigmas. Al menos ya no podemos pensar en economías de 100 años, cada 10 años estamos padeciendo grandes crisis, y me gusta ir siempre hacia, por ejemplo, por la crisis del petróleo, digamos, y el abandono del patrón oro, del dólar, porque es el respaldo fundamental con la moneda de cambio mundial, y que a partir de ese momento, era el año del 71, en 1971, Estados Unidos abandona el patrón oro por un conflicto que ya venía surgiendo desde 1965 aproximadamente, con un movimiento entre los países que después crearon la OPEP, y ahora la OPEP más, y también se suma México a eso, donde Estados Unidos abandonó la convertibilidad del dólar al oro, digamos, que es la reserva, digamos, por excelencia, a la que siempre se refugian los capitales de tiempos inmemorables. Por eso me voy hacia el mercantilismo, porque es casi una ironía tener que hablar de hace 300 años para atrás, pero lo cierto es que a partir de ese momento, si uno revisa los movimientos bursátiles mundiales, encuentra comportamiento muy errático. Sí, el capital, sobre todo las ganancias financieras, empezaron a desprenderse muy fuerte de las ganancias productivas. Y el tema del crecimiento de los servicios, uno también lo observa, hablando con los países del centro, con sus composiciones de sus economías. Ellos tienen una buena parte sostenida por ingresos de capitales, tanto por ser acreedores de préstamos internacionales, como por sus multinacionales, que al estar radicadas en otros países reciben remesas de ellos, pero el grueso son los servicios, siempre en sus economías domésticas, y eso la verdad es, en esto es muy serio cuando hay alteraciones tan bruscas del comercio. Y la crisis del 2008 tendría que haber sido, o creemos que lo fue, eh, un punto de inflexión también, al menos para nuestras economías. Y un ejemplo que también me gusta citar, no recuerdo si en el artículo lo puse, pero es el tema de los BRICS, que fue una apuesta económica hacia las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, del año 2000, elaborada por Goldman Sachs, donde creían o planificaban de que ese sistema de producción y fuertemente de exportación iba en 50 años a desplazar todo lo que ya conocíamos. Pero a mi humilde manera de entenderlo y de analizar esto, son países o que han tenido siempre una tendencia histórica a tener un bajo poder adquisitivo siempre, es decir, siempre abocarse hacia las exportaciones, pero internamente no son grandes consumidores, ni siquiera de lo propio que ellos producen. Entonces, a la menor crisis financiera, donde el comercio mundial se restringe, estos empresarios ven caerse abruptamente sus ganancias porque dependen estrictamente de las exportaciones. No son capaces de absorber sus propias producciones. Esta es la diferencia tal vez con la vieja Europa, la que siempre hablamos de la Europa envejecida, con una población avejentada, que crece muy poco por año, pero que eso entiendo que hace al dólar y al sistema internacional una especie de reserva, al menos una relación entre lo que se produce y lo que se consume, como un colchón. Entonces estos países vieron caerse abruptamente sus ganancias, como todo el mundo en la crisis del 2008, y a cada uno de esos países tuvieron que volver a jugar. Por ejemplo, Brasil tuvo que volver a jugar con el Mercosur, y a raíz también, para eso se había creado con ese espíritu la UNASUR también, para hacer un contrapeso a eso hay que mencionarlo. Y ahora estamos viendo el mismo escenario de una contracción internacional,
y donde al no tener un respaldo fuerte como es el oro, digamos el dólar, en este caso, entendemos de que por más que nos recuperemos en un mediano plazo, si no tenemos una convertidora o un sistema que logre absorber las grandes producciones, estas crisis sobre producciones que tenemos hoy, dentro de 10 años volveremos a tener otra, y así sucesivamente, lamentablemente, y las economías ya no pueden pensarse tan a largo plazo. Y este ritmo que tenemos de producción y de consumo tan vertiginoso genera también estas disputas internas, porque obviamente cuando las grandes empresas no tienen sus ganancias habituales afuera, las buscan internamente, o a través de precios, o presionando a los estados locales para que les mantengan sus masas de ganancias y sus tasas de ganancias. Buscan las dos cuestiones que nunca logran, digamos, conseguirse al mismo tiempo. En el artículo que escribo menciono el dilema de Triffin, que es el asunto de esto de emitir divisas sin respaldo. Y también hay un economista en la década del 60 que se llama Piero Raffa, que se abocó a estudiar la relación entre las masas de ganancia y las tasas de ganancia, y que el ejemplo de esto es que, por ejemplo, la vieja Europa, la Europa occidental, la del centro, ha mantenido tasas de ganancias inferiores a los países emergentes, pero las masas de ganancias, como ha crecido toda la comunidad con una buena redistribución de los ingresos, les han permitido tener ganancias sostenidas a lo largo del tiempo y no sufrir estos vaivenes que sí nosotros estamos padeciendo. Entonces, siempre me gusta volver a las bases tanto de lo histórico ocurrido fácticamente como de las teorías que vienen a sostener todo esto. Entonces, lo que yo encuentro en este momento es que al no tener respaldo, y esto data de la década del 71, que se abandona el patrón oro, digamos, el único respaldo que nosotros podemos tener en nuestra economía es la producción y el consumo local. Y para mantener esa relación favorable en virtud del consumo, tiene que haber políticas locales keynesianas en esa dirección. Entonces, esas son las disputas y las correlaciones de fuerza que uno siempre ve en todos los países y que, bueno, más que nunca lo estamos viendo por ver quién paga este ajuste, ¿no es cierto? Perfecto, Arturo. Se entendió muy bien la conceptualización del panorama que pintás de la arquitectura financiera internacional y los ejemplos que das también muy válidos. Quería preguntarte algo que lo mencionaste en el artículo y que citás, de hecho, a los autores clásicos como Smith, como Ricardo. ¿Qué validez puede tener la teoría mercantilista en una coyuntura donde los estados dejan de tener mayor respuesta por el capital acumulado, si bien sirven los fondos anticíclicos, como en el caso de la Unión Europea, y el desembolso que se pudo hacer, si bien tarde, pero bueno, con una capacidad de liquidez mucho mayor que otras regiones, teniendo en cuenta la nuestra en particular. ¿Cómo observás la validez de la teoría mercantilista? Como mencionás, del patrón oro, cuando la capacidad de respuesta de los estados o la validez y efectividad de la respuesta se traduce también en criterios de infraestructura médica, sanitaria, de investigación científica, del despliegue que puede tener el Estado a nivel de coordinación, de centralización, como vemos en el Asia-Pacífico, o también de cohesión política para emprender este tipo de desafíos. Quería que me comentes un poco al respecto sobre este contexto. Sí, lo irónico del mercantilismo es que nunca se lo consideró como una ciencia, sino que por las primeras experiencias prácticas, con escritos, de una forma más rústica tal vez, que después sí, ya las escuelas clásicas, la primera escuela clásica económica con Smith, luego con Ricardo, sí le dieron un trasfondo científico con metodología y demás. Lo gracioso o lo curioso del mercantilismo es lo honestos que eran a la hora de pronunciarse. También estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, y una parte del XVIII también, donde los estados buscaban ganancias hacia afuera a través de la acumulación de oro, lograban a través de las exportaciones o de la conquista y la guerra, digamos. Lo que cambia hoy es tal vez la dialéctica de aquello, y tal vez lo que cambia hoy es que el capital, y a raíz de lo que hablábamos recientemente, de que al moverse entre países con tanta velocidad y con las tecnologías de la información que lo permiten a ello, hoy tal vez no se pueda hablar
como en el mercantilismo a través de estados solamente, sino también que las economías o los poderes económicos ya no tienen nación. Es decir, lógicamente en los países del centro, en, en los 5 grandes, por llamarlo así, y demás, lógicamente tienen su epicentro en el poder económico, pero la economía en sí misma va cambiando de lugar, busca evadir los controles. Hay dinero, que eso lo pongo en mi artículo porque por ahí no escucho que sale demasiado el tema, pero la cantidad de dólares que hay atesorados, digamos, en paraísos fiscales es preocupante, digamos, también, porque la moneda, digamos, se emite en función de la producción y en definitiva cuando uno empieza a ir cada vez más para atrás en un ejercicio filosófico sobre las teorías del valor, encuentra que solo hay trabajo y capital, es decir, el intermediario sigue siendo también trabajo y capital. Entonces, la producción va perdiendo cada vez más poder en esto, y cada vez el mundo gira con un dinero que no está respaldado ni en producción, y si las políticas internas de los países no acompañan para que su poder adquisitivo mejore, entonces esto también queda a la puerta de una nueva crisis de sobreproducción que como dije recientemente, también vuelve a darse en este esquema. Tal vez esta sea la diferencia del mercantilismo en cuanto a que ya los poderes económicos ya no están tan enquistados a raíz de una nación, y por ahí las naciones lo que hacen es resguardar este poder a través de las multinacionales, que después terminan ejerciendo obviamente sus poderes de dominio a través de los países donde deciden radicarse. En el caso nuestro, de acá de América del Sur, al estar tan lejos de ese gran centro de consumo que sigue siendo Europa, y sigue siendo Estados Unidos, y con el emergente de China y demás, nosotros tenemos un problema, el cual es que los costos logísticos para llegar hasta acá son altos, es decir, una buena parte de los precios de exportación se deben a los costos logísticos, y si una multinacional tiene que radicarse acá, tiene que venir con dos propuestas serias. Una es que haya un mercado interno fuerte, que justifique, digamos, radicarse acá y vender acá, y la otra tiene que ser la protección, porque no pueden venir a radicarse acá y después con los niveles de salario, y después tener que competir contra otros países que exporten por debajo de ese precio y por bajos salarios. Entonces necesitan también de ese proteccionismo. Y donde hay proteccionismo tenemos pujas distributivas, tenemos pujas inflacionarias también. Entonces, tal vez lo que uno encuentra, digamos, del mercantilismo es que las naciones buscaban atesorar oro a través de la conquista, a través de las exportaciones. Eso hoy no pareciera cambiar demasiado, pero sí hoy el poder ya no depende tanto de las naciones, sino que van y se trasladan a una velocidad que es inmanejable. Yo quería hacerte una pregunta más bien puntual sobre algunos comentarios o ideas que esbozás en el artículo, pero para terminar de profundizarlas, sobre la coyuntura particular de la Unión Europea y los gestos que vienen teniendo en un sentido contrario quizás al que se estaba acostumbrado, a cómo reaccionaron a la crisis del euro pasada, con otro cariz del proyecto europeo, teniendo como referentes a Angela Merkel, a Emmanuel Macron, sobre una postura de enfrentar conjuntamente la pandemia, de desembolsar, se habló de renacionalizar o de nacionalizar empresas deficitarias de bandera. En este sentido, ¿cómo observás un posible cambio de los vectores de la política económica europea? Siempre me gusta volver a las Sobre todo. bases de esto para entender un poco esa constante de política exterior que han mantenido, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial y demás. Es como que la forma de protegerse, obviamente, del poder de Estados Unidos, y después siempre ha sido cerrarse hacia adentro, más allá de las diferencias que tienen culturales y que las siguen manteniendo lógicamente, y mantener su identidad a pesar de haber cedido tanta soberanía en algunas políticas que lo han hecho concediendo o creando sus órganos supranacionales en algunos asuntos de Estado. Uno lo entiende como una soberanía, como ser esa soberanía, obviamente con algunas limitaciones y demás, pero siempre han ido respondiendo con proteccionismo, eso ha sido una constante, y que uno tiene que entender de que la máxima detrás de ello es el bienestar, digamos. Uno tendría que irse más para atrás y volver a los primeros estados y volver a los griegos y demás, pero
los estados se constituyen por el bienestar de sus sociedades primero. Entonces uno tiene que entender también que la dinámica y la lógica de ello va a estar siempre atravesada por la política y por la sociedad misma de cada país, que pelee por aquello. Yo creo que hoy tenemos nosotros en esta parte tenemos, como siempre, un deber, digamos, cultural de restituir la fortaleza de la política como un concepto que está tan bastardeado. Ellos lo han mantenido siempre. Uno de estos lados se queja de que tal vez hayan muchos procesos electorales, y por ejemplo en Suiza tiene elecciones de algo cada 5 meses, por poner un ejemplo. Es decir, la participación ciudadana y esto es lo que también va marcando la cancha también a los centros de poder. En Maastricht en el 92 y antes el Acta Única, donde empezaron a cerrarse, digamos, los acuerdos y blindarse frente a un contexto internacional desfavorable, como fue la década perdida de los 80, con una restricción externa muy fuerte, los países se cierran, digamos, con proteccionismos, ni más ni menos. Cuando se propone en el 47 crear el GATT, los acuerdos de preferencias de aranceles, Europa y los países europeos fueron los primeros que se abstuvieron de ello. ¿Por qué? Porque no se hablaba con claridad sobre cómo se iba a manejar el tema de los subsidios a la producción agrícola. Es decir, el alimento, digamos, es la base, digamos, de cualquier bienestar que uno pueda pensar en una sociedad. Lógicamente, en aquel entonces uno podría pensar que por el tema del hambre, de la posguerra y demás, sería lógicamente una cuestión primordial, pero ya se ha transcurrido un tiempo prudencial de eso. La PAC, la Política Agraria Común, que se crea en 1962, lejos ha estado de abandonarse en pos de una liberalización del comercio. Es decir, nosotros compramos todas esas ideas porque es lo que nos venden, pero ellos en la práctica no lo han ejercido de tal manera. Por eso me gusta destacar de que el año pasado la Política Agraria Común ha significado una transferencia directa en pagos directos de 40.000 millones de euros de subsidios al agro de los países de ellos, para sostener el poder adquisitivo siempre de sus trabajadores y también protegerse del avance de las exportaciones en los países emergentes como los nuestros. Entonces, la experiencia que uno tiene siguiendo sus contantes son siempre proteccionistas. Y en este caso puntual, en la Argentina, con la crisis del 2008, nosotros tuvimos también, lógicamente, a otras escalas, pero medidas anticíclicas para sostener aquello de la restricción externa, a través de créditos al sector empresariado, como fueron los planes Repro, que hoy también han vuelto, digamos, a la escena, y que uno recuerda el caso con General Motors, que terminó devolviendo, incluso anticipadamente, aquel préstamo de 50 millones de dólares que se prestaron acá a la Argentina. ¿Cómo lo encaró Alemania? ¿Cómo lo encara Francia? Bueno, Alemania puso sobre la mesa 28.000 millones de euros para asistir la cuestión anticíclica y contener la economía y la pandemia. Entonces, uno escucha también de que cuando citan modelos exitosos en este escenario de pandemia, bueno, hay que también tener en consideración las capacidades de escala que tiene cada quien para llevar adelante. Tampoco uno tiene que perder de vista que dentro de la Unión Europea hay también asimetrías. Es decir, por más de que ellos logren sostener ingresos mínimos para todos, salarios bajos y demás, salarios bajos no, sino poder adquisitivo bueno, costos bajos para sus salariados, también tienen asimetrías y han padecido internamente el costo de esas políticas también. Por ejemplo, con la crisis del 2009, a ellos tuvieron un vuelco muy fuerte a la derecha también. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que entra en escena también que uno no lee también en los diarios o que la migración de la que tanto hablábamos hasta el año pasado, el año anterior, hoy ya parece que no se habla más de eso. Y el problema no es que ha desaparecido, todo por el contrario. Va a ser cada vez más fuerte eso, porque si encontramos que la Europa se cierra cada vez más hacia adentro y cada vez en el mundo va a haber menos dólares girando, los países que no tienen una fortaleza de su ciudadanía, como sí lo tienen ellos, esto uno lo puede comprobar en el coeficiente de Gini y ver qué tanto ha variado, es decir, la distribución del ingreso, sumamente importante. Países que han tenido siempre tendencia a ajustar vía salario, vía desempleo, uno puede también poner eso a consideración de que eso también va a florecer como un problema nuevo cuando haya mermado este impasse que tenemos por la pandemia. Entonces, lo que uno puede quedarse con la Unión Europea y pensar qué podrían llegar a hacer,
uno podría volver a sus bases, ver cómo se han comportado ante las crisis internacionales, y la experiencia fáctica y empírica siempre ha sido cerrarse cada vez más hacia adentro. Así que yo no esperaría menos de eso en este contexto. Por último, creo que el tema va para hablar mucho, pero quería preguntarte sobre el rol de China y esta reconfiguración que observamos de la hegemonía en el plano financiero y sobre todo por la fragilidad también que anunciabas del dólar, teniendo en cuenta la pasada crisis, cómo se puede posicionar el yuan y cómo China puede disputar el liderazgo en ese plano donde todavía vemos un Estados Unidos sólido y que no va a ser tan fácil. La ventaja que sigue teniendo el dólar, digamos, es la liquidez que hay a nivel mundial. Y que vuelvo a lo que mencioné antes, como desde el 71, que digamos, la impresión de dólar y la emisión monetaria no está atada a nada, porque no hay convertibilidad de ello. La única convertibilidad que uno encuentra siempre en las monedas siempre es el respaldo de lo que producen y de qué tanto pueden consumir, como para entender qué tan frágil o qué tan sólida sea una economía per se, amén, digamos, de lo que ocurra internacionalmente. Si uno se pregunta, bueno, ¿qué grandes industrias tiene Estados Unidos? Y la primera que se me viene a la mente es la carrera armamentística. Entonces, si uno pregunta a qué es convertible el dólar, y bueno, es convertible a armas y hay que utilizarlas para seguir generando más. Porque buena parte de la economía estadounidense es el subsidio interno, digamos, subsidios, servicios. El 80% de la economía estadounidense local se debe a los servicios también. Un poco venía hablando de que sucede algo parecido con algunos países europeos. El euro, como sí tienen la convertibilidad, se le da directamente convivir entre tantos países, tal vez, y además de las condiciones que ellos se imponen entre sí, de mantener niveles de déficit, de mantener ciertos niveles de inflación y demás, que van atando esa moneda. Entonces, el euro tampoco tiene tanta emisión que nosotros necesitamos para este ritmo vertiginoso del comercio internacional y de las finanzas. Y el asterisco que pongo con la emisión del dinero chino en este caso, vuelvo hacia esto de la composición, de qué, de qué tanto pueden absorber ellos su propia producción. Es decir, es bien sabido, digamos, que, que la economía china está lejos de ser una economía de bienestar social, al menos en la plenitud y al menos en los niveles de los coeficientes de Gini que andan en el 0,20, 0,25 de los países que tienen una mejor calidad de vida, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etcétera, los que siempre escuchamos año tras año. Por lo tanto, uno puede pensar de que al ser cerca de 1.390 millones de habitantes como son hoy, teniendo 130 millones de ricos y no teniendo todavía una clase media consolidada como sí la tiene Estados Unidos, como sí la tiene Europa, digamos, en términos proporcionales, su poder adquisitivo es relativamente muy bajo. Que lo menciono, el PIB per cápita está por debajo de los $10.000. El PIB per cápita estadounidense está cerca de los $70.000. Es decir, por más de que sean 300 millones uno y el otro sea 4 veces más grande, digamos, en términos relativos, la economía estadounidense sigue siendo más sólida en ese plan. ¿De qué manera esto podría cambiar? Bueno, tiene que darse una discusión política interna muy fuerte. China tuvo esta gran discusión en el año 2008, cuando fue esa elección del Partido Comunista Chino, que se puso en duda de qué camino seguir, si seguían este camino que vemos hasta el día de hoy, o si iban a pensar en empoderar un poco más al trabajador, de empezar a cambiar ese sistema y decidió continuar en esta vía. Es decir, si uno tiene que pensar de que el poder adquisitivo tenga que cambiar, para que esto cambie tiene que haber una gran disputa política interna. Y si uno tiene que pensar en cómo ha reaccionado China ante estos movimientos sindicales de protesta, uno podría pensar la plaza de Tiananmen del año 91, 92, con aquella gran masacre que todos sabemos, que fue justamente un mensaje hacia el resto para decir, nuestra forma de crecer es de esta manera. Lógicamente han salido de la pobreza muchísimos de chinos y demás, pero cuando uno esto pone sobre la mesa y compara con los demás países, y la verdad es que por lo menos habría que pensar en muchos años más para que esto cambie o que a este ritmo, digamos, logre en algún momento llegar a ciertos niveles que permitan que la moneda logre girar y que logre al mismo tiempo ser respaldada por su propia capacidad productiva.
si uno va de pronto y le dice a Estados Unidos, mira, tus papeles ya no sirven para nada, y uno tiene que pensar de que si el principal desarrollo industrial de Estados Unidos son las armas, uno tiene que pensar cómo se han comportado desde siempre hasta el momento, y uno tiene que preocuparse. Es decir, cuando los países árabes en la década del 70 le disputan el poder financiero a Estados Unidos con la OPEP, ellos habían declarado de que las utilidades iban a ser reinvertidas para ayudar a las economías emergentes y lo que ya sabemos, volcaron todo el sistema financiero, se desplomaron las tasas y después aconteció la respuesta bélica, digamos, de Estados Unidos, que ya no hace falta aclarar demasiado. Pero si el panorama de disputa es por el sistema financiero y la moneda, uno tiene que pensar de que Estados Unidos no va a ceder tan fácilmente. Yo diría que habría que tomar con un poco más de cautela y de pensar de que el mundo gira con los dólares que Estados Unidos emite de más para cubrir su propio déficit de presupuesto. Es decir, y que ese déficit de presupuesto está por sostener su sistema consumista. Entonces, ¿quién tiene más dólares en el mundo atesorados? China, Japón. Es decir, tendría que ocurrir algo drástico como para que de pronto el mundo entero diga tus papeles que no son convertibles a nada ya no tienen ningún valor. La verdad, sería para mí, desde mi punto, sería muy ingenuo pensar en eso en un mediano plazo, por lo menos. Así que seguiría apostando el dólar por unos cuantos años más todavía. Bueno, perfecto, Arturo, lo que señalás, creo que todavía Estados Unidos tiene esa fortaleza o detenta el liderazgo en ese plano y además, como bien mencionabas, el complejo militar industrial que ha sido una base importante de cómo sostener el ritmo de producción que sustenta en definitiva también una parte de la moneda que es compartida por todo el mundo, la moneda de reserva. Por otro lado, también quería mencionar que desde China y especialmente desde el Partido Comunista Chino se ha tenido en cuenta elevar el nivel de vida y especialmente el nivel de consumo y el poder adquisitivo de la población, especialmente de una clase media que está en ascenso, emergente, y se incluyó en el último plan quinquenal y creo que es una política que viene adoptando desde que han exponenciado su PBI y su influencia en el marco económico. Pero igualmente, como bien decías, el dólar va a seguir siendo por mucho tiempo una moneda de referencia fuerte, así que perfecto todo. Bueno, te agradezco por la charla, te agradezco por el espacio y los conceptos que nos brindaste. Creo que siempre es oportuno repensar las dinámicas y las reconfiguraciones a nivel económico, productivo y financiero. Así que bueno, te agradezco el espacio, espero vernos pronto. Cuando sea, Julián, te agradezco muchísimo y cuando necesites.